Bien, amados amigos y hermanos en Cristo que nos ven por esta red social, por este medio, reciban un fraternal saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y de parte de su servidor. Mi nombre es Nelson Benítez, pastor de Iglesia Fiel y Verdadero, al cual Dios me ha dado el gran honor de pastorear. Así es que en esta preciosa tarde-noche, quiero primero iniciar este video. Como los cristianos debemos de ser agradecidos. Y hoy precisamente, el día de ayer, recibimos de parte del presidente de la República una canasta básica de alimentos. Y pues yo quiero públicamente decirle al señor presidente de la República, Nayib Bukele, que, que estamos muy agradecidos por eso, pues porque, y además darle la gloria y la honra a nuestro Dios por el alimento que nos envió, porque hay algunos que se molestan, algunos creyentes que se molestan cuando uno hace estas cosas, pero verdaderamente Dios ha puesto las autoridades, Dios es quien pone los gobernantes, y eso precisamente es lo que les molesta, porque cuando no gana el partido que llevan en su corazón, viven molestos con el gobierno todo el tiempo. Gracias a Dios yo no tengo afiliación política, pero sí me gusta ser agradecido con nuestro presidente y con Dios primeramente, luego después con nuestro presidente, porque aunque algunos en las redes sociales dicen que yo idolatro a nuestro presidente, no es así. Yo tengo Dios y mi Dios se llama Jesús de Nazaret, a quien le brindo gloria y honra y culto y a quien le sirvo. Eh, Otros pues dicen que soy golondrino, tampoco soy golondrino. Me gusta pegarme a la justicia, y algo que nunca vi yo en el recorrido de toda mi vida, eh, nunca jamás he visto algo así. He visto pasar el gobierno de Molina, que fue corto, el gobierno de Romero, del general Romero, que también le dieron golpe de Estado, la Junta Revolucionaria de Gobierno de ese tiempo, y vi el gobierno del Napoleón Duarte, del ingeniero en la democracia cristiana, vi el gobierno de Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes, eh, eh, Sánchez Serén. Hoy pues en estos gobiernos que acabo de mencionar, nunca jamás vi algo así. Que un gobierno se preocupara por la gente pobre y llevara canastas básicas. Que un gobierno se preocupara tanto por los sectores más populares del país. Y a eso yo le llamo justicia social. Y uno me acusó por ahí, un pastor me acusó de que yo pues atiendo a la teología de liberación de la Iglesia Católica Romana. No es así. Lo que sí les quiero decir de que hoy en el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha visto esto. Y yo digo, Dios nos permitió tener este gobernante, un joven con fuerza y con buena voluntad de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios pone los presidentes, los gobernantes, todas las autoridades, y todos los cristianos debemos de estar eh, atentos a esto y asumiendo de que es cierto pues en nuestro corazón, y además de eso someternos a las autoridades obedientemente. Y eso es lo que a muchos no nos gusta, porque cuando nos gana el partido que a mí me gusta, entonces no nos sometemos. Yo no soy arenero, no soy demócrata cristiano, no soy golondrino. Y sin embargo, todos estos gobiernos que han pasado, yo me he sometido y nunca he reclamado nada. Hoy en este gobierno
he hecho algunas críticas también de lo que no está bien. Y hoy hago críticas constructivas de lo que está bueno y eso es lo que me gusta siempre hacer, críticas constructivas para poder determinar si hay justicia o no. Pero me he llevado todo este tipo de situaciones por hacerme al lado de los pobres, por hacerme al lado de los que sufren. Y verdaderamente a nivel secular me gusta y siempre me ha gustado que se haga justicia social. Porque nuestro Dios nos ha mandado a hacer justicia. Yo sé que en la justicia espiritual es la obediencia a Dios, serle fiel y todo esto, pero en la justicia secular es no hacerse al lado de los injustos y tampoco practicar la injusticia en contra de mi prójimo, en contra de mi hermano, porque no solo mi hermano en Cristo es mi hermano, sino que también la gente de afuera, Dios la amó por igual. Así es que Él nos dice de que nosotros debemos de amar a las personas por igual. Así es que por eso quise hacer este paréntesis para aclarar públicamente, de que no tengo afiliación política, pero sí me agrada lo que Dios está haciendo en el corazón de nuestro presidente Nayib Bukele. Me agrada mucho. Y digo que todas las cosas buenas vienen del Padre de las Luces que está en el cielo. Y esto que haya tocado su corazón para que atienda al sector popular del país, a los necesitados, a los vulnerables, esto viene de parte de Dios, le guste o no le guste a mucho creyente. Así es que esa será mi posición como pastor y seguirá siendo. Me gusta que se haga lo justo por parte de los presidentes. Algún día quizás actúe mal Nayib Bukele, voy a hacerle críticas constructivas de acuerdo desde la palabra de Dios. Así que hoy quiero meditar en 4 aspectos importantes para tener una relación más cercana con Dios. Eso es lo que vamos a tratar hoy y es lo que vamos a hablar hoy por parte de nuestro Señor. El mensaje que el Señor me ha dado es el que te voy a transmitir a ti. En pocos minutos vamos a evacuarlo y vamos a ponerlo felices de acuerdo a la palabra de Dios. 4 aspectos importantes para tener una relación más cercana con Dios. Yo te invito a que vayas al Salterio, al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, el capítulo 73 y el versículo 28. Vamos a leer para la gloria de Dios y te voy a dar un poquito de tiempo para que vayas y busques en tu Biblia electrónica o busques en tu Biblia pues como la que yo tengo acá, una Biblia así, busques en cualquiera, ¿ok? Bueno, estamos listos. Salmo 73 dijimos, el versículo 28. Bien, la leemos, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Pero quiero también de que vayas a Filipenses. En Filipenses el capítulo 3, el versículo 7 y el versículo 8. Vamos a leer. Te voy a dar otro poco de tiempo para que puedas ir, mientras yo puedo tomarme un poquito de agua. Bien, dice la palabra de Dios: pero cuántas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bien, en esas escrituras vamos a basar los 4 aspectos importantes para tener una relación más cercana con Dios. Nuestro deseo siempre ha sido agradar a Dios con nuestro comportamiento, pero es tan difícil. Por muchas veces le hemos prometido que este día seré mejor. Te obedeceré hoy, Señor. Este día no pecaré. Este día te lo dedicaré a ti, le decimos al Señor. Y es cuando más le fallamos. ¿No le ocurre esto? ¿O solo al pastor le ocurre? Porque a mí me ocurre. Es que de algo debemos estar seguros. Que hagamos lo que hagamos, nosotros nunca vamos a agradar a Dios. Nunca vamos a agradar a nuestro Señor. Lo que agradó a Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eso agradó a Dios. Ahora nosotros entraremos al cielo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así será. Sí cuenta mucho que a la medida de lo posible nosotros podamos acercarnos un poco más a nuestro Dios y poder intentar hacer las cosas buenas delante de nuestro Señor. Por eso te tengo estos 4 aspectos importantes para tener una relación más cercana con nuestro Dios. Número 1, confesar nuestros pecados. Si tú andas cargando un pecado en tu corazón y no se lo has confesado al Señor, tú como creyente, entonces déjame decirte que la palabra de Dios te toma como un orgulloso, como alguien que no atiende a la voz de nuestro Señor Jesucristo, como alguien que no quiere nada con Dios. Porque la palabra de Dios establece de que si el que confesare su pecado y se aparta de él, entonces alcanzará misericordia. Pero si nosotros no lo confesamos, nuestro pecado, entonces ¿cómo vamos a alcanzar misericordia? Es necesario de que nosotros vengamos y confesemos ese pecado. ¿Para qué? Para eliminar la barrera que impide que tú te acerques a Dios y que yo me acerque a Dios. Tú como creyente tienes esa barrera ahí puesta y debes de poner atención de que debes de botar esa barrera, y esa barrera se bota únicamente siendo humilde, viniendo a los pies de nuestro Señor y confesar tu pecado. Y tú que estás fuera, que no eres creyente, de igual manera debes de asumir humildad de parte de nuestro Señor, dejar que el Señor entre a tu vida, confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, que te arrepientas de tu pecado, confieses tu pecado y estarás botando la barrera que te divide de nuestro Dios hacia ti. Entonces, ¿cómo confesar mi pecado? Pues tú sabes cómo hacerlo y tú sabes qué es lo que has hecho en tu vida. Aquí no vas a empezar a decirle al pastor, ni a los hombres, ni a nadie más: mire, yo he hecho tal cosa, yo he hecho tal otra, yo hice este pecado y este me da pena, que no sé qué. No tienes que hacer eso. Tienes que venir a los pies de Jesús a confesar tu pecado primeramente a Jesús, porque quien te puede quitar esa carga es Jesús, y a ti también como creyente, quien te puede quitar esa carga se llama Jesús. El pastor no puede hacer nada, el diácono no puede hacer nada, el líder de la iglesia no puede hacer nada por ti.
sino que tu acto de humildad es el que el Señor va a premiar para echarte la mano y sacarte y quitarte esa carga de tu corazón. Por eso es que primera de Juan 1:9 es lo que tú debes de leer en tu casa. Te voy a ir dando citas para que lo compares, porque leamos esta y las demás tú las vas a ir viendo en tu casa. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 9 dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la maldad se refiere a que cosas malas que yo hago delante del Señor, que tú haces delante del Señor, cuando el Señor no merece que nosotros le desobedezcamos de esa manera. Por esa razón la Biblia nos pone a nosotros como malvados, porque deliberadamente, a veces con conocimiento de causa, pecamos. El mundo pecador no conoce a Cristo. Sin embargo, puede el Señor quitarle esa carga de su corazón. Ya no lleves esa pesadumbre, ya no puedes llevarla. Tienes que venir a los pies de Jesús y confesar tus pecados. ¿Para qué? Para que Él te dé la salvación y la vida eterna, inscriba tu nombre en el libro de la vida y puedas ser salvo. Ese es el primer aspecto, confesar nuestros pecados para tener una relación más estrecha o más cercana con nuestro Dios. Número 2 es escuchar la voz de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, lo vamos a leer. Segunda de Pedro 1 y el versículo 19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Escuchar la voz de Dios, Pedro te da una señal de cómo hacer. Es por medio de su palabra. ¿Cuál palabra? Es esta que tengo yo aquí, una Biblia. Esta es la palabra de Dios a la cual Pedro está hablando. La palabra profética más segura en la que hacer bien estar atento es la Biblia. Y es a la que Pedro te está mandando a que la escudriñes. ¿Por qué? Porque debes de escuchar la voz de Dios cuando tú te sientas en tu aposento, en tu lugar, abres la Biblia, empiezas a leer, oras primero, ¿verdad? Pides la dirección del Espíritu Santo, no dudes que Dios te va a hablar y vas a escuchar la voz de Dios. No audible, no, pero el Espíritu Santo te va a guiar a palabras que van a fortalecer tu vida y te van a sacar del aprieto. Por eso dice que debes de escuchar la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, es la Biblia. Entonces, no buscar la voz del hombre, como algunos tienen por costumbre hoy en día, que van donde el profeta, que van donde el apóstol que les hable. Esos ministerios ya están concluidos. Ministerio de profeta no existe, según la Biblia. El ministerio de apóstol no existe, según la Biblia. Esos ministerios ya están concluidos. Los ministerios que están funcionando es el pastorado, el de maestro y evangelista. Son los ministerios que están funcionando hoy en día y son los que el Señor... Ahora, hay dones a los cuales no estoy en contra, no vayas a malinterpretar, porque el don de profecía existe y no estoy en contra de él. Creo en la profecía, creo en la palabra de Dios. Entonces lo que no creo es que vayas donde un hombre y le preguntes: mire, fíjate que me está pasando tal cosa, mi esposo está hospitalizado, ¿qué me dice usted? ¿Qué piensa? Viene el falso profeta y le dice: así dice el Señor, así dice el santo, que de cierto
tu esposo no morirá. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque se está llamando que es profeta de oficio. Él es un profeta y eso no existe ya. Entonces, la voz que debes de escuchar es la palabra profética más segura. Ahora, la otra voz que debes de escuchar es la predicación, que es donde Dios te puede dar una salida, una palabra de ciencia que el Señor te va a enviar, que en el momento del aprieto, esa palabra de ciencia va a destrabar todo y te va a sacar en victoria. Puede ser de que alguien tenga el don de profecía y en ese momento hable también ministrado por el poder del Espíritu Santo. Así tiene que ser, ordenadamente. Entonces, no buscar la voz del hombre. O hay quienes que van a la profeta, a la mujer profeta. Allí tenemos la profeta en la iglesia, así es de que ahí está la santa, ahí está la inmensa en santidad, es la única que tiene la palabra. No, bueno, ¿y qué hace la palabra de Dios? Pues la palabra escrita a la que Pedro te dice que haces bien en estar atento. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace la palabra? Esa es la que nosotros debemos de escuchar, de leer, de meditar. ¿Por qué? Porque esa te va a alumbrar el camino por donde debes de seguir, por el camino por donde debes de ir. Así es que escuchar la voz de Dios se refiere a esto. Y ten cuidado con lo que haces. Muchos se van a molestar en esto, pero que se molesten. La palabra de Dios profética más segura, dice Pedro, es esta, la Biblia. Es la que nosotros debemos de atender. Es la palabra profética más segura, que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Así es de que cualquier duda que tengas está aquí, no está en los hombres, no está en las mujeres, a los cuales tú consultas. Así es de que, ¿qué más te puede decir una persona, además de lo que existe aquí en la Biblia? La Biblia es completa, la palabra de Dios es infalible, es inefable. Así es de que eso es lo que debes de atender. Y número 3 dice, hablar con Dios por medio de la oración. Esto nos da un acercamiento más a nuestro Señor. Cuando hablamos con Él por medio de la oración, el Salmo 34, leámoslo de una vez. Porque creo que si lo lees en tu casa o no lo vas a leer. 34:15. Salmo 34:15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Entonces, hablar con Dios por medio de la oración es lo que tú debes de hacer. ¿Por qué? Porque Él escucha al justo. Y también escucha a aquella persona que no lo conoce, pero sí tiene una gran necesidad y viene con un corazón contrito y humillado delante de nuestro Dios. No lo va a echar fuera, lo va a escuchar. Y va a mover su mano a hacerle el milagro. Acuérdate del publicano que salió justificado antes que todos. ¿Por qué? Porque él asumía que era pecador y quería la solución en su corazón, y Dios no tardó en ayudarle. Ese publicano salió justificado antes que todos, antes que los fariseos, antes que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque con humildad asumió que debía hablar con nuestro Dios en una forma humilde. Él escucha al justo. El justo eres tú, que tiene a Cristo en su corazón. Te invito a que hables con Él. No te olvides de hablar con Él. Te aseguro que hasta hoy no has orado. Te echas semanas completas sin orar, 15 días y a veces un mes sin orar. ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo puedes llamarte creyente? Si la oración es la que te fortalece. La oración es la que te mantiene de pie. La plática, la intimidad con nuestro Señor es la que mantiene de pie al creyente, la que te da poder. Y si no oras, entonces ¿cómo me puedes decir de que te mantienes de pie delante del Señor? No es correcto. O sea que estaría siendo un cristiano de remolque, pues. Te llevamos en el lomo con las oraciones nuestras, y no tiene que ser así.
porque en el momento de la venida del Señor no sé cómo estaría. Así que uno debe estar preparado siempre o hablando con nuestro Señor. Allí en la intimidad del hogar, cuando tú estás hablando con el Señor, entonces esa es la intimidad. Y eso es lo que el Señor quiere, intimar contigo. Y allí es donde se da la relación estrecha con nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de buscar todos. Ahora, Él escucha al justo y mira al justo, dice el Salmo 34:15. Además de eso, nuestro Dios es misericordioso. Él te va a atender. Él no va a decir, no, a este no lo escucho. Él no hace excepción de personas. De manera que cuando escucha tu voz en la oración, Él viene y su oído está atento, dice, los ojos de Él están atentos. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Sé vivo, hombre. Habla con Él, no busques a los hombres, no busques a nadie más. Habla con el Señor. Él tiene la solución de todo. Él tiene la solución a tu problema. Él es el que te va a sacar adelante. Él es el que te va a echar la mano. El hombre solo te va a dar consejos prácticos, humanistas, que no te van a ayudar en nada. El psicólogo te va a ayudar en tu mente, decirte cosas que te va a ayudar para mal. Nunca te va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual solo se puede interpretar espiritualmente. Las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. ¿Cómo alguien de afuera, un ciego, va a poder guiar a otro ciego? No se puede. Entonces, ¿dónde tienes que venir? A los pies de Jesús, para que Él pues obre en tu vida. Y número 4, ya para ir concluyendo, la obediencia a Dios es uno de los pilares fundamentales para tener un acercamiento, una relación más estrecha con nuestro Señor. Así es de que la obediencia a Dios, eso es bien importante. Juan 14:15, veamos qué nos dice. El Evangelio de San Juan, o sea, el cuarto Evangelio, así le llaman los teólogos, es capítulo 14 y el versículo 15. A ver qué nos dice. El versículo 15 dice, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dice el Señor. Por eso te digo que la obediencia a Dios hace que tengamos un acercamiento muy estrecho a nuestro Señor. De hecho, la obediencia a Dios es un acto de adoración. Y muchos en la Biblia salieron victoriosos por esto. Porque siempre obedecieron a nuestro Señor. Como el ejemplo de Pablo, obedeció a nuestro Señor. Pedro, ya cuando el Espíritu Santo habitó en él, obedeció al Señor. Tal es el grado que llegó al martirio. Esteban, otro diácono que obedeció al Señor a tal grado que no le importó otorgar su vida por el Evangelio, por la predicación del Evangelio. De hecho, es el primer evangelista que tenemos en la Biblia y que conocemos en la Biblia. Así es de que ellos fueron obedientes. También tenés el ejemplo de nuestro padre Abraham, que tuvo una gran recompensa en Génesis 22:18. Dios lo recompensó tanto que hoy en día es el padre de la fe. O sea, es el padre de la fe. En él son benditas todas las naciones del mundo. O sea, esa fue la promesa que el Señor le dio. Y cumplió su promesa el Señor. ¿Por qué? Porque en un acto terrible, él obedeció al Señor. ¿Cómo? Cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio. ¿A quién? A Isaac, sí, se lo pidió en sacrificio. Abraham obediente fue, y sacó a su hijo, lo llevó al lugar donde lo iba a sacrificar y puso su cuchillo y lo iba a perforar. Cuando el ángel le dijo de que se detuviera y que no lo hiciera, mas por cuanto me fuiste fiel, le dijo, y no me negaste a tu hijo, yo también te recompensaré. De manera que tiene gran recompensa el ser obediente a Dios.
La obediencia, además de recompensarnos, el Señor nos ayuda a estar muy cerca de nuestro Dios, así como está nuestro padre Abraham. Así, de hecho, acuérdate que en Lucas 16, cuando sucede la muerte del rico y Lázaro, allí nuestro Señor Jesucristo relata de que estaba Lázaro en el seno de nuestro padre Abraham. Imagínense qué honores más grandes y qué privilegios más grandes nuestro padre Abraham tiene como recompensa. Y sigue siendo nuestro padre en la fe. De manera de que debemos de obedecer a nuestro Dios. La obediencia es mejor que el sacrificio. En el libro primero de Samuel, el capítulo 15, el versículo 22 al 23, nosotros encontramos que Saúl fue un tipo que desobedeció a Dios. Hoy en la oración le decía yo al Señor, Señor, porque si Saúl te desobedeció, ¿por qué no lo perdonaste? Y aquel que te desobedeció una vez en el Antiguo Testamento, que tuvo fallas contigo, no lo perdonaste. ¿Y por qué a nosotros, le decía yo al Señor, te fallamos y te fallamos y te fallamos, y solo venimos y te pedimos perdón a veces? Y la sangre de Cristo está dispuesta a perdonar cualquier pecado que cometamos. Y la sangre de Cristo está dispuesta a limpiarnos de todo pecado. De hecho, dice, la carta a San Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo por si alguno pecare. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, el único intercesor entre Dios y el hombre. ¿Por qué con estos hombres no fue así, Señor? O no sé cuáles son tus propósitos, le decía yo al Señor, no entiendo. Porque yo a veces te fallo y me duele el corazón. Pero vengo y me arrodillo y te pido perdón y luego viene la paz a mi corazón. Tu misericordia es inmensa. Eso te puedo decir a ti, amigo, hermano creyente y amigo que escuchas. La misericordia de Dios es inmensa, es grande. La longanimidad de nuestro Dios es inmensa. El amor de nuestro Dios es inmenso, a tal grado que regaló a su Hijo en sacrificio y descargó su ira sobre su propio Hijo para no descargarla sobre de nosotros, y nos salvó, nos dio vida eterna y nos ha llevado al cielo con Él. Digo esto porque por la fe nosotros creemos que estamos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Porque fuimos escogidos, según la primera carta de Tesalonicenses, fuimos escogidos para salvación y no para condenación, no para juicio, sino para salvación. Y en eso consiste la misericordia de Dios, la cual quiere hacerse extensiva hoy para ti, amigo, que vas a ver este mensaje. Hermano creyente que lo vas a ver, también a ti es el llamado. Dios es misericordioso y hoy quiere hacer grandes cosas en tu vida. Yo no soy ningún profeta. Humildemente soy un pastor indigno de ser pastor y de usar este gran privilegio y honor que el Señor me ha dado. Pero te digo hoy, Jesús está a la puerta tocando tu corazón, amigo. Si hoy oyes la voz de Él y sientes que tu corazón late, abre la puerta de tu corazón y Él entrará a tu corazón. Cenará contigo y tú con Él. Esto quiere decir de que le permitas al Señor que te perdone, que te acerques a Él. Te he dado pasos para que tener un acercamiento más estrecho con nuestro Señor. Primero, confesar tus pecados, escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, hablar con Dios por medio de la oración y ser obediente. 4 pasos bien importantes
para que tú puedas entender que Dios murió por ti. Jesús murió por ti. Jesús es nuestro Dios. Él murió por ti para darte vida. Se hizo pobre para darte vida, para darte riquezas. Se hizo pobre. Sufrió por nosotros para que tuviéramos esta paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento humano. Expresó en la cruz el gran amor que tiene para la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es un amor inmenso, porque estando muertos en delitos y pecados nosotros, Él nos dio vida. Éramos delincuentes, además de eso éramos pecadores inmensos, y como creyentes algunas veces metemos la pata también y pecamos. Hoy, amigo, quiero que hagas esta oración conmigo y te quedes con Jesús en el corazón. Dile: Señor Jesús, he creído en este mensaje que me has enviado. Yo sé que soy pecador y me arrepiento, y hoy te ruego que entres a mi corazón, que limpies con tu sangre mi pecado y que puedas hacerme libre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de ser pecador. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, que Dios te levantó de los muertos y que hoy vives. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y tú que eres creyente y llevas una vida de soy creyente o no, tienes una doble vida, hoy te invito a que recibas a nuestro Señor, a que recibas la misericordia de Dios. Hoy dice el Señor: te voy a levantar si estás caído, o al caído hoy lo levanto. Son las palabras de nuestro Dios. Así es que agárrate de la mano del Señor a través de esta oración. Gracias, Señor, por aquellos que hoy se han reconciliado contigo, Señor. De hecho, desde que lo pensaron en su corazón, tú ya los perdonaste, porque tu misericordia es inmensa. Dile: Señor, me arrepiento de haberte fallado. Yo necesito de tu perdón, necesito de tu sangre que me limpie de este pecado. Hoy quiero sentir paz en mi corazón, quiero vivir una vida estrecha contigo. En el nombre de Jesús, perdóname y limpiame con tu sangre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Qué bueno que tú, amado amigo, recibiste al Señor y tú, amado hermano, te has reconciliado con nuestro Dios. Lo felicito porque esa es la actitud correcta. Esa era la actitud de David. Reconocer su error, reconocer su pecado. Y eso es lo que en esta hora hemos hecho. Reconocemos delante de nuestro Dios que necesitamos de Él. Necesitamos de su sangre. Necesitamos de su perdón y reconciliarnos a cada momento por esta naturaleza pecaminosa que existe en nuestra vida. Así que te felicito, lo felicito, amados hermanos de Iglesia Fiel y Verdadero. Un fuerte abrazo. Y a todos mis hermanos en Cristo y amigos a nivel mundial y del Salvador, también un fuerte abrazo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén y amén.